Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos exclusivo en ETN24 desde su peligrosa e insalubre celda de castigo. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso hace un año por el régimen de Nicolás Maduro, ha respondido un cuestionario de su puño y letra, enviado por el programa La Noche. En 15 páginas, Leopoldo López narra las vejaciones que ha sufrido en la cárcel militar de Ramo Verde y cómo fue el más reciente y violento allanamiento a su celda. Denunció cómo, junto a otros presos políticos, ha recibido un trato discriminatorio y afirmó que pese al aislamiento y a la violación de sus derechos humanos, sigue más fuerte que nunca. La siguiente carta fue respondida por Leopoldo López en la madrugada del 18 de febrero. ¿Cuál es el tratamiento que usted ha recibido en su condición de preso político al interior de esta prisión? Como presos políticos, hemos recibido un trato discriminatorio. Pasé los primeros 6 meses en aislamiento, encerrado en mi celda. Cuando recibía visita, entraban en mi celda y la cerraban con candado. Solo permitían 1 hora de patio en solitario a las 6 de la mañana. Desde que llegué, no nos han permitido el contacto con los otros presos del penal. Para las actividades como la misa, siempre estamos bajo la custodia, cuerpo a cuerpo, de un funcionario de inteligencia militar. Luego de 6 meses permitieron el contacto limitado con los otros presos políticos y siempre bajo la custodia de los funcionarios de inteligencia. En el piso donde estoy, colocaron 3 cámaras para mantener la supervisión permanente de nuestras actividades. En un año que llevo preso, no me han permitido visita más allá de mi familia directa y abogados. Hemos tenido momentos de mucha tensión. En una oportunidad, el director de la cárcel ordenó que nos lanzaran excremento humano por la ventana, hecho que fue denunciado y nunca atendido por la fiscalía. Hemos sido víctima de requisas violentas por parte de funcionarios de inteligencia militar que se han presentado sin presencia de fiscalía, encapuchados, armados y con actitud hostil. Quisiera que nos narrara con detalles qué fue lo que sucedió el pasado 12 y 13 de febrero, día en el cual, según su esposa, fue violentada su celda. El 12F a las 5 a.m. se presentó una comisión de inteligencia militar, encapuchados, vestidos de negro y armados con la intención de requisar nuestra celda. Estoy seguro que fue una orden en respuesta a las reuniones de mi esposa Lilian con Amnistía Internacional, con el secretario general de la OEA Insulza y con el vicepresidente de Estados Unidos Biden. Me resistí a que entraran hasta que llamaron a mi abogado, como es mi derecho. Daniel Ceballos también se resistió a la requisa. La razón por la que nos resistimos es por la violencia y el robo de nuestras pertenencias, en particular de mis escritos durante las requisas anteriores. Ante nuestra decisión de impedir la entrada a la celda que había logrado bloquear, el director del penal, Homero Miranda, subió con mandarria y un esmeril e intentó romper los barrotes. No pudo y desistieron de la intención de entrar en la mañana. El día pasó en una tensa calma. Por la solicitud de mis abogados, vino un representante de la Defensoría y les dije que estaba seguro entrarían en la noche, que les pedía estuviesen presentes ante esa posibilidad. Efectivamente, llegaron de nuevo a las 7 p.m., una comisión con más hombres, igual vestidos de negro, en principio con capuchas y con actitud muy hostil. Intentaron entrar y me negué. Ante mi negativa, estaban preparados para tumbar la reja y para eso subieron un soplete, mandarria y esmeril. Con el soplete debilitaron la reja hasta tumbar la resistencia y entraron. Fueron momentos de tensión. Mi celda en un momento estaba alumbrada por las llamas del soplete y los ruidos de la mandarria. Cuando lograron entrar, iniciaron la requisa. No me resistí. Pregunté por la Defensoría y no estaba. Por mi abogado y tampoco le permitieron la entrada. La requisa duró 7 horas, hasta las 2 a.m. Revisaron cada libro, leyeron cada hoja de mis escritos, levantaron el piso, abrieron huecos en las paredes, sacaron mi comida, voltearon todas mis pertenencias. Al final no me informaron qué se llevaron, pero pude ver que se llevaron mis escritos, cartas y otras pertenencias. Al terminar la requisa, me trasladaron a una celda de castigo de 2 metros por 2 metros. Me han mantenido en total aislamiento y pusieron a un custodio en la puerta de la celda para evitar que nadie se acerque. ¿Qué es lo que más lo afecta de estar en prisión? Lo que más afecta de estar preso es no poder compartir con mi esposa y mis hijos todos los días. Mi hijo menor Leopoldo tenía 1 año cuando entré en prisión. Aprendió a caminar en Ramo Verde y ya está hablando sus primeras frases. Manuela, que tenía 4 años, está más consciente de mi situación.
Siempre me pregunta cuándo voy a salir y lo que más me motiva es que me habla de las cosas que quiere hacer conmigo cuando salga, ir a la playa, subir el Ávila y que la enseñe a montar a caballo. Gracias a Dios tengo una esposa maravillosa que se ha crecido en esta adversidad, no solo como mi voz ante los venezolanos y el mundo, sino también como madre. Lilian ha mantenido el ánimo de mis hijos y se ha mantenido fuerte en estos meses ya convertidos en años. Los días de visita son maravillosos. Estar con mi esposa y mis hijos me fortalece. Cuando vienen, jugamos, pintamos, hacemos tareas y leemos cuentos. Manuela es muy curiosa y le gusta que le cuente sobre los animales, sobre los planetas, sobre los insectos y también sobre la vida del niño Jesús. Cada vez que viene le tengo algo preparado para que podamos aprender juntos. Lilian me cuenta que Manuela se llena de entusiasmo cada vez que sabe va a venir a Ramo Verde. En oportunidades tengo la posibilidad de llamar a mi casa por el teléfono público. No me permiten llamadas de contenido político. De hecho, en una oportunidad fui castigado por 15 días de aislamiento por haber conversado con algunos de mis compañeros de Voluntad Popular. En este momento tengo las visitas suspendidas, al igual que las llamadas a mi casa. Esta entrevista la escribí en mi celda de castigo durante la madrugada del 18 de febrero del 2015. Gracias por la oportunidad y espero pueda llegarle a los venezolanos. Fuerza y fe. Leopoldo López, preso político, preso de conciencia. Todos los derechos para todas las personas. Las 15 páginas de esta reveladora carta hoy en el programa La Noche de NTN 24 a las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Queremos hacer contacto a esta hora con el subdirector del programa La Noche de NTN 24, Jefferson Beltrán. Jefferson, muy buenas tardes. Y esta carta revela una parte de la historia, de lo ocurrido la semana pasada con Leopoldo López, que los venezolanos y que el mundo no conocían. Y es como, a pesar de la restricción que hubo, de que le robaron todos sus documentos, logra NTN 24 acceder a unas declaraciones para que le cuente cómo asaltaron su celda y se lo llevaron a una celda de castigo de 2 por 2 metros. Jefferson, buenas tardes. ¿Cómo se logra esta primicia? Jason, muy buenas tardes para usted, para Eva, para todo el continente americano. Y debo decirle que, pues, por un lado estamos contentos por haber logrado esta información, este cuestionario, la respuesta a una serie de preguntas que le hemos enviado a Leopoldo López, pues, pero por otro lado estamos pues bastante preocupados por lo que describe en esos textos Leopoldo López. Jason, hemos logrado difundir hasta este momento algunos apartes, son solo una partecita de esas 15 hojas que llegaron a nuestro programa y en la cual Leopoldo respondió cada uno de los interrogantes. Ha sido una entrevista bastante humana la que le hemos enviado, unas preguntas en las cuales quisimos que él relatara cómo está enfrentando este difícil momento de su vida en su condición de ser humano, pero también ha respondido diferentes temáticas que tienen que ver con la forma como él ha percibido o como analiza la forma como fue utilizada esa manifestación que tuvo lugar hace un año en Venezuela. Jason, recuerde usted que hubo un sector de la oposición en Venezuela que fue bastante crítico frente a la forma como fue capitalizada esa protesta, si cumplió con los objetivos que buscaba o no. Le hemos preguntado también a Leopoldo sobre ese tema y todas estas respuestas, pues como usted bien lo ha dicho, las tendremos hoy en el programa La Noche. Ha sido un trabajo de todo el equipo de NTN 24, todos los espacios periodísticos liderados por Claudia Gurizati, nuestra directora, por Idania Chirinos, quien también nos ayudó a tener los contactos necesarios para poder ingresar este cuestionario a la cárcel de Ramo Verde, que dicho sea de paso, para que nuestros televidentes entiendan, es una cárcel de máxima seguridad en este momento. Es casi que imposible que un cuestionario escrito por un grupo periodístico logre ingresar a esta cárcel. Nuestro equipo periodístico, nuestra productora Carolina Hernández, logró que ese cuestionario llegara a las manos de Leopoldo López. Lo difícil fue que ese cuestionario saliera de la cárcel y tuvimos que esperar hasta las últimas horas que nuestra fuente en este centro penitenciario nos entregara personalmente estas 16 páginas que tengo en mis manos. Puño y letra de Leopoldo López respondiendo cada uno de los interrogantes que le planteó este equipo periodístico de NTN 24. Jefferson, un gran logro, una gran primicia. Obviamente, como dices, para poner en contexto al televidente más o menos cómo se logra acceder a que este cuestionario llegue a las manos de Leopoldo López. No te vamos a preguntar más, porque obviamente sabemos que no se pueden dar todos los detalles, pero sí
preguntaros si después de toda esta primicia, después de tanto contacto, después de tocar tantos botones para poder llegar a enviar este cuestionario, ¿hubo en algún momento algún miedo a que precisamente Leopoldo no pudiera responder? Y te lo pregunto, porque él en más de una ocasión lo ha dicho, que cuando responde, luego pues llegan las consecuencias, se le mete en celda de aislamiento, se le prohíbe tener contacto con otros personajes. ¿Hubo miedo a que Leopoldo decidiera no responder? Sí, yo creo que este trabajo periodístico lo estamos buscando todos los comunicadores del continente. Hay dos aspectos en los que vale hacer énfasis, Eva. El primero tiene que ver con las condiciones en las cuales se logra esta entrevista. Nosotros habíamos intentado en compañía de Idania en diferentes ocasiones ingresar de diferentes formas, inclusive intentamos telefónicamente también una comunicación con él y debido pues a esta persecución, a esta represión que sufre Leopoldo en la cárcel, pues no fue imposible. Tuvimos que acceder a un cuestionario como lo dije inicialmente, pero hay un punto que es importante que los televidentes conozcan. Este cuestionario llega a las manos de Leopoldo López el día después, horas después, que fue objeto de un allanamiento, de una requisa, su celda. Él responde este cuestionario en su celda de castigo, no en la celda donde se encontraba anteriormente. Recuerden ustedes que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, denunció a los medios de comunicación cómo fue allanada su celda. Hasta este momento no existía ningún testimonio que corroborara esa versión y que describiera y detallara la forma como fue allanada la celda de Leopoldo López. Él lo hace el día siguiente, lo hace el 13 de febrero a la madrugada, responde ese cuestionario, lo hace a escondidas, lo hace en su celda de castigo y no lo envía el pasado 18 de febrero. Estos dos puntos creo que le dan un valor adicional a la entrevista y le da a usted, pues Eva, lo difícil que es entrevistar a cualquier preso político en este momento dentro de la situación que enfrenta Venezuela. Yo quiero que, Eva, si usted me lo permite, y Jason, podamos mostrarle otro pedacito de la entrevista a nuestros televidentes. Y es una parte donde le preguntamos exactamente si él se arrepiente o no de haberse entregado. Y también le preguntamos sobre ese acuerdo nacional para la transición que él planteó al lado de María Corina Machado y al lado de Antonio Ledesma y que en las últimas noticias, en los últimos momentos ha generado un fuerte impacto y ha generado fuertes noticias en Venezuela. Veamos esta parte de la entrevista. Un año después, ¿cree usted que valió la pena entregarse a una justicia que ustedes no consideran independiente? Sí ha valido la pena, a pesar del dolor de mi familia y mi gente cercana. Ha valido la pena por distintas razones. La primera es por haber dado la cara y asumir plena responsabilidad de mis acciones. Yo creo que para liderar hay que asumir responsabilidades, especialmente en momentos difíciles. Por otra parte, el juicio que montaron en mi contra es un juicio claramente político y que pone en evidencia el desmoronamiento moral y ético del sistema de justicia venezolano. Mi juicio es una demostración, es uno de muchos casos que muestra la urgente necesidad de un cambio profundo en la conducción de las instituciones del Estado venezolano. La persecución y el juicio en mi contra y en contra de otros presos políticos también ha servido para que instituciones, gobiernos y la opinión pública internacional entienda que en Venezuela no tenemos democracia, que hoy en Venezuela tenemos una dictadura del siglo XXI, con la sofisticación de estos tiempos, pero con la mano dura de cualquier dictadura. Ustedes en el llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición aseguran que el gobierno de Maduro ya entró en fase final. ¿Realmente ustedes creen que con la terquedad del régimen chavista estén dispuestos a dejar el poder? Un clamor que ha surgido durante los últimos meses era la necesidad de presentar una propuesta concreta de qué hacer ante la crisis. Viendo esta necesidad, quienes promovimos la salida, María Corina Machado, Antonio Ledesma y yo, presentamos una propuesta concreta de los pasos a seguir para salir de la crisis. Presentamos un plan de acciones a tomar en los ámbitos institucionales, social y económico, todo enmarcado en la Constitución y bajo la profunda convicción que el cambio que merece Venezuela debe darse de la manera más democrática, legítima y amplia. El documento para una transición que presentamos es una propuesta hecha por demócratas para conquistar la democracia. Está muy lejos de ser una invitación a un golpe como lo ha querido presentar de manera irresponsable y cobarde Nicolás Maduro. Invito a todos los venezolanos que queremos un cambio a leer el documento y a sacar sus propias conclusiones.
Jefferson, tenemos contacto a esta hora con uno de los protagonistas de la noticia y es el abogado del líder opositor Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, quien estuvo hace algunas horas con el preso político en su celda de castigo y tiene información de primera mano sobre lo ocurrido una vez se conoció ayer que la esposa de López, Lilian Tintori, publicaba en su cuenta de Twitter sobre un posible secuestro de Leopoldo López en su propia celda. Abogado Gutiérrez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por su interés en el caso. ¿Cómo está Leopoldo López? Muy fuerte, muy sólido, muy convencido de que toda esta lucha tendrá sus frutos para el país y que todo este esfuerzo que se ha adelantado, pues lo que se pretende y lo que vamos a lograr sin lugar a duda alguna es reconstruir a Venezuela bajo parámetros constitucionales, democráticos y de protección y defensa de derechos humanos para todos los venezolanos. Abogado, preguntarle, ya hemos escuchado a la madre de Leopoldo López decir que teme por la vida de su hijo, por la integridad de su hijo, preguntarle si esto se le pasa también por la cabeza a Leopoldo López. Se lo pregunto porque en esta carta, escrita para la noche de NTN24 que conseguía en primicia a todo el equipo, pues dice, entre otras cosas, o comenta ese asalto a su celda donde pues se queman los barrotes. Preguntarle si con estas entrevistas, si esta carta que envía, me imagino que se temen represalias y cada vez, digo yo, más duras. ¿Se teme realmente por la vida de Leopoldo López? ¿Algo podría pasarle a Leopoldo López después de, como dijera mi compañero además, de que se hablara de un supuesto secuestro? Bueno, indiscutiblemente que ese riesgo existe, esa gran preocupación es latente, ¿no? Y la última requisa que se le hizo fue una requisa retaliativa de venganza de lo ocurrido. En efecto, parte de la terrible noche de ayer y la tarde de ayer fue que a Leopoldo López nuevamente se le irrumpe en su celda con violencia, con sujetos armados, apuntado con un arma larga y pretendían volverlo a sacar de la celda. Él, con la fortaleza que tiene, se volvió a negar, pese a toda la presión y el manejo de armas largas, y no dejó sacarlos, no dejó salirse de la celda hasta que no llegaran su representación legal, su defensa, y llegaran miembros de la Defensoría del Pueblo que garantiza sus derechos humanos. Pero esto fue otra situación incómoda, otra situación intimidante de afectación a su integridad personal, física y moral, y de que pone en riesgo su vida, pues, y su integridad. Sin embargo, pues no ocurrió esa situación, se mantiene en su celda de castigo, lo vi bien. No pareciera, no lo vi golpeado, afortunadamente, pero sí lo vi muy sólido en su convicción, pues, ¿no? Por lo menos conversamos durante la mañana de hoy, me dio parte detallado de lo que allí ocurrió, y bueno, yo con esta información que tengo vamos a presentar acciones legales, tanto en Venezuela como especialmente a nivel internacional, en virtud de todas estas constantes actos de hostigamiento, amenazas con armas de fuego, y de pretensión de sacarlo de allí en una orden judicial sin que estén presentes sus abogados y afectando pues completamente sus derechos humanos. Señor Juan Carlos Gutiérrez, le habla Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche. Como lo ha dicho Jason, hoy vamos a revelar una entrevista en exclusiva que hemos conseguido con su cliente, con Leopoldo López. Yo quiero preguntarle algo. Usted tuvo un encuentro esta mañana con Leopoldo. ¿Le preguntó usted algo sobre Antonio Ledesma y cómo recibió esta noticia que, pese a que prácticamente estaba anunciada, cayó como un baldado de agua fría en todo el continente americano? Sí, definitivamente eso fue uno de los puntos de la conversación de hoy, informarle a él de eso. Y fíjate lo muy grave, lo que constituye una situación de aislamiento en donde se encuentra. Leopoldo no sabía lo que había ocurrido con el alcalde Ledesma, verdaderamente terrible. Y bueno, hice el papel de transmitirle esa información. Tenía alguna información, pero no tenía el detalle. Y sobre todo la vinculación que ha tenido esta privación de libertad injusta, arbitraria, ilegal, en contra del alcalde, con el comunicado que tú acabas de hacer referencia, un comunicado público, un comunicado constitucional. Ese comunicado no tiene elementos de índole delictivo en su expresión. Y bueno, le referí pues justamente a ese tema porque eso es un documento que de igual manera Leopoldo ha firmado y pudiera eventualmente tener si se le va a encarcelar
al alcalde Antonio Ledesma por esa circunstancia, pues entonces pudiera incluirse al señor López dentro de ese mismo expediente. Situación que parte de lo que tengo que hacer el día de hoy es tener información al respecto, si se le va a abrir una nueva causa a Leopoldo López con relación a ese hecho. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del líder opositor Leopoldo López, queremos agradecerle este contacto. Sabemos que va para los tribunales a realizar el respectivo trámite del cual nos hace mención. Nosotros estaremos esta noche revelando en el programa La Noche de NTN 24 el documento completo que ha contestado Leopoldo López al Canal de las Américas sobre su situación en esta celda de castigo. Muy amable por haber estado con nosotros. Y les agradezco y les felicito por ese logro, porque muchas veces yo tengo necesidad de llevarme documentos de Leopoldo, documentos legales, documentos de trabajo, y no ha sido posible porque me los decomisan, ¿no? Realmente lo que ustedes han logrado pues es significativo desde el punto de vista práctico, ¿no? Y legal también. Así es, abogado, mil gracias. Las restricciones son muy grandes para tener acceso a Leopoldo López y sobre todo no solo en el juicio, sino también acceder a lo que ocurre con él en la celda de castigo. Jefferson, la invitación entonces para que se conecten nuestros televidentes esta noche. Gracias, Jason. Pues como lo he dicho, en esta breve conversación acá tenemos las 16 páginas, son 15 escritas por él y en la última página su firma con su puño y letra. Un relato humano de lo que ha vivido en prisión, un relato que muestra cómo la persecución también llegó a la prisión donde se encuentra Leopoldo López. Los invito a que hoy a las 7 de la tarde, Jason, usted va a estar con nosotros haciendo esta presentación y por supuesto analizando cada una de las respuestas políticas que entregó Leopoldo López en exclusiva para el programa La Noche de NTN 24 y para todo el equipo informativo del Canal de las Américas, NTN 24. Jefferson, pues muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a estar súper conectados con La Noche para conocer todo, como dice Jefferson Beltrán, de puño y letra de Leopoldo López, que lleva en la cárcel de Ramo Verde un año, sus últimas declaraciones.